Acapulco en este mensaje que se llama lucha de pocos. Lucha de pocos, victoria de pocos, ¿verdad? Estamos en Éxodo 15, mientras lo buscan. ¿Cuántos que me están escuchando podrían tener alguna asignatura reprobada? ¿Cuántos de los que me están escuchando podrían tener una asignatura, una materia reprobada? Y así como en la universidad, que no logran tener el título sin certificado o sin carta de pasante porque les falta una materia, ¿verdad? Eso es fácilmente entendible, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo usó muchas parábolas para explicarnos cosas espirituales, y Él diseñó cosas naturales para que pudiéramos entender las cosas espirituales. Y estas personas que tienen materias reprobadas, pues obviamente no tienen oportunidad de tener buenos lugares de trabajo, van a ser ayudantes de arquitectos. Si tienen una materia reprobada y estudiaron arquitectura, pues van a tener que empezar de ayudantes porque no tienen un lugar realmente, un comprobante verdad, fehaciente para que puedan ellos tener ese lugar donde trabajar. Y si estudiaron para ingeniería pero tienen un examen reprobado, pues no van a poder ser ingenieros. Si estudiaron para doctores y reprueban, pues van a ser enfermeros. Si estudiaron para enfermeros y reprueban, pues van a ser camilleros. Y si estudiaron para camilleros y reprueban, pues yo no entiendo lo que van a hacer, ¿verdad? Pues algo así, ¿verdad? El caso es que yo quiero decirles con todo esto que así es la vida espiritual. Así es la vida espiritual. Nunca este tipo de personas que tienen reprobado un examen nunca van a tener lo mejor. Siempre van a tener la peor novia, van a tener el peor novio, el peor trabajo, las peores oportunidades. Los mejores contratos no van a ser para ti, van a ser para otro. Y esas cosas suceden porque tenemos un examen reprobado y que no queremos pasarlo. ¿Será tu caso? Aquí el pueblo hebreo, para empezar, antes de leer como contexto, el pueblo hebreo, después de 400 años de cautiverio en Egipto, justo en el año 1491, les dijo, el año 1491 antes de Cristo, Dios les dice: van a cruzar y van a salir de Egipto, van a salir, ¿verdad?, con todas las bendiciones de Dios. Ellos celebraban el año nuevo, igual que nosotros lo acostumbramos. Ellos celebraban el año nuevo, el primer año de hebreo es el mes de Nisan. Ellos acuérdense que acaban de celebrar la Pascua. Dios le había dicho a Moisés, tenía que celebrarse la Pascua en el primer mes del año nuevo, que es el mes de Nisan, y ellos estaban comiendo la Pascua cuando salieron. El mismo día que comieron la Pascua, salieron y empezaron a agarrar camino hacia la tierra prometida. Tenían que cruzar por un terreno que se llamaba el desierto, pero Dios los quería llevar a la tierra prometida en cuestión de 8 días. 8 días es lo que tardaban en cruzar el desierto, pero ellos por su desobediencia no llegaron, por reprobar los exámenes no llegaron, sino que se tardaron 40 años. Aquí el pueblo de Egipto, de hebreo, el pueblo de Dios, eran esclavos. Eran esclavos, mal comidos, mal vestidos, mal dormidos, sin esperanza. O sea, comían, trabajaban y dormían. Comían, trabajaban y dormían. Comían, trabajaban y dormían. No sé si sea tu caso. Eso habla de un esclavo. Un esclavo que está esclavizado a una rutina. Qué horrible es esa manera de vivir. Dios quiere que tú disfrutes de la vida que tienes y no que seas un esclavo del trabajo. Ellos mal comían y salieron de Egipto
ellos, ¿verdad? Cuando Dios les dice, van a salir, y ellos, imagínate el corazón que llevaban, después de haber sido esclavos 400 años, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones atrás ellos habían sido esclavos? Y salen con un corazón, ¿verdad? Dispuesto, no, pues vamos a ir al estrellato y vamos a ganar las bendiciones de Dios. Imagínate que ellos estaban pensando, ellos debieron de haber pensado pura cosa buena, pero Dios tenía que mostrarles una serie de enseñanzas, y es lo que yo quiero compartirte el día de hoy, que Dios le mostró al pueblo de Israel. Y es importante aquí, Dios los lleva, siempre es una característica de Dios, Dios es así. Tienes que entender cómo Dios trabaja con nosotros. Dios es así, Dios es como un embudo. Valga la comparación, su carácter de Dios es como un embudo, ¿verdad? Un embudo, ¿cómo es? Una cosa ancha arriba y entra un líquido y adentro, ¿verdad? Se va haciendo adelgazándose hasta que entra, ¿verdad? Sale un pequeño líquido, ¿verdad? De agua o de aceite, de lo que tú quieras. Y así es Dios. Toda nuestra vida, toda nuestra forma de vivir, Dios la va a canalizar a un lugar donde Él quiera llevarla. Ese es el diseño de Dios, así trabaja Dios. Y Dios lo hizo con el pueblo de Hebreo para llevarlos a un lugar a que ellos entendieran lo que había en su corazón. Y así Dios hace con nosotros. Dios muchas veces nos lleva a situaciones difíciles, adversas, para que nosotros veamos qué hay dentro de nuestro corazón. Nosotros no lo sabemos. Tú no sabes qué hay en tu corazón. Yo tampoco sé qué hay en mi corazón. El que ve los corazones es Dios. Es solamente Dios el que lo puede ver. Él es el que tiene rayos X en sus ojos y puede ver cómo está nuestra naturaleza, qué dolor, qué tristeza, qué amargura, qué pecado. Dios sabe todo de nosotros. Y Él quería enseñarles al pueblo, demostrarles que su corazón estaba equivocado. Oye, a ver, déjame explicar un poquito más del contexto. Salen de Egipto, y el pueblo de Israel va caminando y Dios les dijo que iban a ir a la tierra prometida. Y llegan a un lugar y el agua estaba amarga. Empiezan a tomar agua. ¡Wow! ¿Quién puede tomar de esta agua? Y estaba amarga. Oye, no había un sensato que dijera, bueno, Dios no nos dijo que nos iba a traer a morir. Dios no nos dijo que íbamos a traer agua. No, esto no es de Dios. Debe de haber otro lugar. No había alguien optimista. Había puro pesimista. Todos vieron lo que estaba ahí era malo y empezaron la murmuración en contra de Dios. Y Dios los exhibe. Les hace ver qué era lo que tenía su corazón. Dios les dijo, mira, y empezaron a murmurar y ellos se dieron cuenta que ellos habían estado murmurando en contra de Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nosotros somos exhibidos de nuestro pecado? ¿Te comportarías igual que el pueblo de Israel? Este pecado del pueblo de Israel en el desierto por 40 años fue recurrente. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, murmuraron contra Aarón, murmuraron contra los líderes. Siempre un pueblo le describió nuestro Señor como un pueblo de dura cerviz, de dura cabeza, siempre con el mismo pecado que no querían ellos renunciar. Y aquí el pueblo de Dios empieza siempre, cuando nosotros somos exhibidos de nuestro pecado, empieza dos pensamientos. Siempre que nosotros somos enseñados, que somos manifestados y que dicen, ya te hallé, ya te encontré que estabas haciendo algo malo. Y tú tienes dos oportunidades, tienes dos caminos. Siempre tenemos dos caminos. O renuncias o lo niegas. ¿Cuál es tu posición? Sí, es verdad. No, mira, no te puedo mentir. Me agarraste con las manos en la masa. Es verdad, yo así estoy. Otro, no. Me acuerdo que mi abuelo era fíjense, mi abuelo había sido revolucionario, fue revolucionario. Y me decía, hijo, yo estaba como de 8, 10 años o menos quizá. Me decía, hijo,
ya tenía como 100 años, vivió muchos años. Hijo, cuando usted lo agarre, su esposa lo agarre con otra mujer, usted niéguelo. Niéguelo, niéguelo, niéguelo. Aunque lo agarre con la ropa en la mano, usted niéguelo, niéguelo. Y yo, sí, abuelo, sí, así voy a hacer, como usted, abuelo. Sí, yo le decía al abuelo, ¿verdad? Y cuando yo conozco de la Biblia, y que la peor situación que una persona puede hacer es negarse. Negar cuando nosotros seamos exhortados con el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es decir, sí, es verdad. Sí, tengo tal pecado, he murmurado, he hecho, he dicho, no estoy haciendo lo justo, estoy robando, ¿verdad? Y entonces ellos, vamos a Jeremías capítulo 17, entonces ellos, ¿verdad? Tenían habían sido exhortados, habían sido enseñados por Dios, por su pecadote que había dentro de ellos. Y aquí en Jeremías 17 ponemos una marca en Éxodo. En Éxodo 15 ponemos una marca y vamos a regresar ahorita, pero mientras quiero hacer un paréntesis aquí en Jeremías 17. Aquí en el libro de Jeremías Dios hace una comparación exegética. Exegética significa con una explicación preciosa entre dos temas, entre confiar en Dios, o sea, obedecer a Dios, o confiar en nuestros pensamientos. O tú obedeces a Dios o tú confías en tus pensamientos. Solo hay de dos sopas. Solo hay de dos sopas. El yo creo, el yo siento, el a lo mejor, pues que sí, pues que no. Y el pensamiento de que dice Dios, esto es pecado, y al pecado se le llama pecado. No hay intermedios. La Biblia dice que no hay intermedios. Nosotros debemos ser cristocéntricos. Todo lo que dice la Biblia, eso es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es aquel que no le agrega a la Biblia, sino lo que la Biblia dice, nosotros hacemos. Y qué precioso es que nosotros obedezcamos lo que dice la Biblia. Cuando tú obedeces lo que dice la Biblia, créeme que es mucho más sencillo que los mandamientos de hombres. Es mucho más fácil obedecer lo que dice la Biblia que los mandamientos de los hombres. Siempre los mandamientos de hombres son gravosos, cargan mucho, son pesados, son cargas que dijo nuestro Señor Jesucristo, son cargas que ni ellos pueden llevar. Y cuando venimos a la Biblia nosotros nos damos cuenta que es mucho más fácil de lo que te platicaron, porque ellos religiosos no entienden la Biblia y entonces piensan que por poner cargas pesadas a las personas van a ser salvas o van a tener alguna bendición. Quítate eso de tu cabeza. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que obedecer es mucho más fácil que el pecar. Que el obedecer a Dios y vivir bajo la gracia de Dios es mucho más fácil que vivir afanado y vivir pensando que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Lo único que tú tienes que hacer para agradar a Dios es obedecerle y viviendo en santidad. Y eso es mucho más fácil que irte a la villa de rodillas. Ok, Jeremías 17:5 dice aquí en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, aquí está diciendo que hay hombres y mujeres que están bajo maldición. Dice el versículo 6: será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ahora, fíjense bien, dice que no verá cuando venga el bien. O sea, el bien en personas que están en pecado pasa enfrente de sus narices y no lo ven. No, ¿por qué? ¿Por qué no lo pueden ver? Porque están bajo maldición. Si tiene un examen reprobado, no puede ver. Si Dios le ha dicho que tiene un pecado sin confesar y esa persona insiste con ese pecado, esa persona simplemente no puede ver. Está cegado. Ciertas áreas de su vida, no digo que toda su vida. Hay ciertas áreas flacas en tu vida y eso es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Hay ciertas áreas en nuestra vida que están estancadas,
sin éxito, sin victoria, y las queremos ocultar. Dice el versículo 7, a diferencia: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, aquí lo dice, ¿verdad? Habla de la otra persona, el que está viviendo en maldición. Y aquí el Espíritu Santo, en una forma majestuosa, explica cuál es el problema de que una persona viva en maldición como el pueblo de Israel. Dice: engañoso, el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y esta palabra engañoso es la palabra apov, si lo quieres anotar, en hebreo es torcido, chueco y orgulloso. O sea, nuestros pensamientos, que la Biblia habla de corazón, lev o pensamientos, es lo mismo. Como tú piensas, así eres. Esos pensamientos son engañosos. Tú puedes tener un pensamiento dentro de ti que te está engañando y tú pensar que estás bien y estás mal. El pueblo de Israel salió con anhelo de ir a la tierra prometida y Dios les mostró un pecado que ellos tenían de la murmuración. Era un pueblo mitotero, chismoso. En Egipto aprendieron los chismes y llegan a la tierra prometida y ellos empezaron con sus chismes, con su murmuración, y Dios les muestra su pecado. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Lo dejaron? Algunos sí, pero la mayoría no lo dejó. Cuando nosotros entendemos pues que lo que Dios está, mira, esto de que Dios quiere mostrarles el pecado, hay 66 libros que hablan de ese tema. Toda la Biblia está hecha para corregirnos. Toda la Biblia. No hay una parte en la Biblia que no hable de que nosotros tengamos que limpiarnos. Y regresamos a nuestro texto en el versículo 25. Dice en el versículo 25, dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. O sea, inmediatamente el corazón del líder, ¿verdad? El corazón del papá, el corazón del pastor, el corazón del maestro: Señor, perdónanos, hicimos mal. Y entonces Jehová le mostró un árbol, y ahí vemos a Jesucristo, le echó en aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Este árbol, ¿verdad?, es Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo? Claro, porque en Génesis capítulo 3 vemos el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Es una teofanía, es una aparición de nuestro Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Es Jesucristo, aquí lo estamos viendo. Entonces fue y es lo que endulza nuestra vida, es lo que nos redarguye, es lo que nos enseña, lo que nos corrige, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces alguien podría pensar: bueno, si yo siembro un pecado, voy a cosechar un pecado. Si yo siembro maldición, voy a cosechar maldición. La Biblia dice en Gálatas 6:7: todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si tú obedeces poco, vas a ser poco bendecido. Si tú obedeces mucho, vas a ser grandemente bendecido. Si tú obedeces mucho y amas mucho a Dios, yo no me imagino cómo vas a ser grandemente bendecido. Si Dios
Con darle tantito a Dios, no te imaginas lo que Dios te da cuando tú le das todo tu corazón y le dices: Señor, todas mis propiedades, todo esto es tuyo, tú me lo diste, de ti salió, y tú le brindas a Dios y le dices: toda mi vida, mis hijas, mi esposa, y todo es tuyo. Entonces esa persona va a ser sumamente bendecida. Vamos al versículo 26. Y dijo Dios, ¿verdad? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta palabra enfermedad es la palabra majale y significa maldición. Ninguna maldición que yo mandé al pueblo de Egipto va a venir sobre ti. ¿Se acuerdan cuántas maldiciones mandó? 10. En la economía, en la salud, en la familia, ¿se acuerdan? O sea, todo tipo de maldición les mandó. Y dice aquí: si tú obedeces a Dios, ninguna maldición vendrá sobre ti. Dice el versículo 27: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, este lugar está en el desierto. Todo el desierto es Arabia Saudita. Siempre que tú veas en el desierto, en el Antiguo Testamento, el pueblo cuando salió de Egipto, ellos dieron vueltas en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no hay ningún lugar donde haya 12 fuentes de agua y 70 palmeras donde hayan acampado. No existe ese lugar. No existe. Entonces, ¿de dónde lo sacó Dios? Seguramente Dios, pues, ¿verdad?, les dio la oportunidad de que entraran a un remanso de, ¿verdad?, y tomaran agua y se refrescaran. Imagínate, de la palmera bajar cocos y tomar cocos, y, ¿verdad?, en un desierto, era un oasis. Era algo pasajero que Dios quería que ellos tuvieran, o que se dieran cuenta cuáles eran las cosas que ellos iban a perder. Vamos a Números 12, por favor. En Números 12. En el número 12, versículo 1, aquí hay otro caso de murmuración. O sea, es importante entender eso. El primer pecado que ellos cometieron al salir de Egipto fue la murmuración. El primer pecado claro que cometieron muchos pecados, incluso hasta asesinatos. Estoy hablando del primer pecado que ellos fueron mostrados, el pecado de la murmuración. Aquí vemos otro caso de los chismosos, de un pueblo chismoso que seguramente, digo yo, que Dios les había sacado de Egipto, pero Dios quería que se limpiaran de todas esas cosas. Si Dios les mostró la murmuración, ¿por qué no lo dejaron? Es algo que es incomprensible, ¿no? Si sabes que el pecado corrompe y frena las bendiciones, ¿por qué lo seguimos practicando? ¿Por qué? ¿Quieres ser bendecido? Rompe con tu pecado. Dice en Números 12:1, aquí vemos otro caso. O sea, todos salieron con esa suciedad. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, aquí vemos había dos servidores y murmuraron contra Moisés. ¿Qué no les gustó? Ahorita lo vamos a ver. Esta palabra murmurar, si quieres anotarlo, en el hebreo, es la palabra ragán, R-A-G-A-N, ragán, y tiene un significado muy amplio. Si quieres anotar las que más te llamen la atención, son cuentos, comadreo, rumores, reproches, comidilla, chismes, lío o líos, difamación, calumnia, traición, mentira, falsedad y vituperio.
cuentos, comadreo, rumores, reproches, comedillas, chismes, lío, difamación, calumnia, traición, mentira, falsedad y vituperio. O sea, eran chismosos. Como dicen aquí en Guerrero, mitotero. No se refrenaban la boca en contra del líder. Ahora, fíjense bien, o sea, nunca nadie habla, nunca una persona que sea de rumor, que tenga ese pecado de rumor, ¿verdad? Que cause rumores, controversias o problemas, nunca va a hablar en contra de los de abajo. Siempre en contra de los de arriba. Y siempre esa persona va a agarrar tabiques. Mira, cuando están a tu nivel, ¿verdad? Cuando el traidor está a nuestro nivel, te pega con el codo, ¿verdad? Pero cuando estás arriba, ¿sabes con qué te tira? Con tabiques. Y te avientan unos tabicotes para tirarte, para despedazarte. Y eso es lo que hizo sus dos hermanos de padre y madre, María y Aarón. Los dos hermanos murmurando contra el líder que Dios había puesto. ¡Qué valor de sinvergüenzas! Hablar así del líder. Muchos de ustedes que están aquí sentados son líderes y saben qué se siente cuando hablen de un líder, ¿no es verdad? Cuando nuestros hijos estén murmurando en contra del papá, en contra de la mamá, ¿qué sientes? Es horrible. Bueno, esto sintió Moisés. Empezaron a murmurar con él, pero Dios estaba oyendo todo lo que esos dos patanes estaban haciendo. Ese grupo empezó a murmurar. Me imagino que organizaron una rueda de prensa. A ver, hermanos, vamos a reunirnos porque esto no está bien. Y organizaron una reunión. Bueno, yo creo que ahorita ya no hay manera de hacer una reunión. Ahorita estamos tan avanzados con la tecnología que vamos a abrir un grupo en WhatsApp, ¿no es cierto? Vamos a hablar en contra de la autoridad porque hay cosas que no estamos de acuerdo. ¿No es verdad? Cuando la Biblia dice que si tú tienes algo en contra de tu hermano, de tu autoridad, de tu papá, de tu mamá, de tu pastor, de tu hermano, de tu tío, de quien tú tengas un problema, dice la Biblia, ve tú y él solo y ve y dile tu problema, lo que tú tienes con él. Solo, tú y uno, no dice dos, y júntense y háganle bolita. Está prohibido por Dios hacer ese tipo de cosas. Se llama rumor y es grandemente castigado por Dios. Y en los puertos, en las costas, ¿quién sabe qué pasa? Que este pecado es muy común. Hay algo. Los que venimos de ciudades del centro lo sabemos. Hay algo en los lugares de las costas que pasa y como que la gente le gusta esa cosa, ¿verdad? Sí, como que la murmuración es algo, ¿verdad? Oye, ¿sabes que fulanito de tal? Ya viene, cállate, sí. Y pasa el hermano, ¿verdad? Y un hermano me dice, se levanta y dice, ay, dice, ya me voy de esta reunión, pero como ustedes han hablado de todos, pues ahí les dejo mi reputación, háganla pedazos. Eso es un pecado y le ofende a Dios. Fíjense, qué bonito es que cuando una persona no esté, que tú lo elogies. Es lo contrario. Que tú empieces a hablar bien de un hermano. No, oye, vamos a hablar de un hermano. Sí, vamos a hablar, amén. ¿Sabes qué? Ese hermano, lo admiro. Es más, ¿sabes qué? Yo admiro de él su lealtad, su forma de amar, sus hijos. No, hombre, yo tengo varias cosas que quisiera imitarlo. Eso es hablar bien. Murmurar es lo contrario. Es destrozarlo. Es mandarle demonios. Cuando tú hablas mal, fíjate bien, fíjate qué peligroso es. Cuando yo hablo mal de una persona, ¿sabes qué estoy haciendo? Mandándole demonios. Sí, espiritualmente. Le estoy agarrando el demonio del pitirijas, el demonio de muerte, y se lo estoy lanzando, le estoy lanzando demonios a esa persona. No te imaginas. Y cuando tú hablas bien,
Cuando tú hablas bien de tu líder, de tu papá, de tu maestro, del líder, tú estás hablando bien, lo estás bendiciendo. Y no tienes idea qué importante y qué diferencia espiritual hace una y otra. Quizá Aarón y María, los hermanos, se sintieron con derecho. Oye, espérate, si alguien tiene que hablar de aquí, yo, porque soy el hermano. Y ellos pensaron eso. Versículo 2 dice: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, fíjate nada más, ellos pensaron que solamente Moisés podía ser el líder. Eso pensaron ellos, que solamente Moisés podía ser el líder. Ellos dijeron, pues yo también puedo ser. ¿Y qué? ¿Y Dios no puede hablarme a mí? Pero simplemente Dios no escogió a Aarón y a María. Simplemente Dios escogió a Moisés y Dios lo puso. Simplemente, ¿por qué? Porque a Dios así se le antojó y así lo hizo. Y tuvieron de pretexto la mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer negra o una mujer morenita, negrita o morenita. Y la raíz de la queja, obviamente, fue la envidia. La envidia de por qué ellos no eran líderes. ¿Por qué? Por la envidia o por no ser reconocidos. Querían los aplausos, el reconocimiento. Y eso, ¿verdad?, es lo que les movió. ¿Cuál era el plan satánico atrás de todo esto? Atrás de Moisés y de María, de Aarón y de María. Uno, devaluar a Moisés, de menospreciar a Moisés, de hacer nula su autoridad. Siempre que alguien habla en contra de la autoridad, está diciendo, no sirve, es malo, hay otro mejor, yo lo podría hacer mejor, quítenlo, no sirve. Esa persona siempre está hablando en contra de la autoridad. ¿Qué dice Santiago 3? Ponemos una marca aquí en números 12 y vamos a Santiago 3. Y esto es por demás hermosísimo. Aquí Santiago habla del problema de no controlar la lengua. De una persona que le gusta el rumor, el chisme, la calumnia, le gusta exhibir los pecados de los hermanos, los errores de los hermanos, sin antes ir con él. ¿Por qué no van con él? Pues porque son cobardes, sencillamente. ¿Por qué calumnia una persona atrás de la pared? Por cobarde. Por cobarde. Porque si fuera contigo que eres el líder, va contigo y seguramente tú lo arreglas. El hombre que más gana o que más ganaba en los años 90, el hombre que más ganaba en los años 90, el empleado más bien pagado del mundo en los años 90 fue y que no era el dueño de Walt Disney, sino era un empleado. Era el hombre más bien pagado de todo el planeta Tierra. Y un día llegaron la CNN y le preguntó ahí con micrófono y trajeron las cámaras y le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué es el hombre que más gana en este mundo? Dice, porque soy el hombre que más problemas resuelve. Así les contestó. Tajantemente, porque soy el hombre que resuelve más problemas. Y entonces, ¿cuál es la característica de un líder? Resolver problemas. Eso es lo que te hace líder, resolver problemas. Si tú eres un líder, vaya con aquel, tú no eres líder. Eres el que bateas. Un líder confronta, arregla. Sí, mi hermano, vamos a orar, vamos a arreglar esto, vamos a solucionar. Eso hace un verdadero líder. Un líder falso batea y mete problemas y habla del otro, y tú tienes que visualizar quién es verdaderamente un líder. No todos son líderes verdaderos, por favor, por amor a Dios. Hay líderes falsos que no tienen el Espíritu Santo, entendamos eso.
Hay falsos líderes que se aparentan y tú los ves con una cara de angelitos, angelicales, hermosos, lindos, y puede ser y nos pueden tener engañados. Y Judas vivió con Jesús y todos los discípulos creyeron que Judas era el escogido, que era el consentido de nuestro Señor Jesucristo. Todos creyeron eso y sorpresa, fue el traidor. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, uno de ustedes me va a traicionar, había 12, 1, 2, 3, 12 discípulos estaban alrededor de él. Y dijeron, ¿quién? Hasta Pedro dijo, ¿podría ser yo? ¿Podría ser yo, verdad? Con un corazón humillado. Y los demás dijeron, ¿también yo podría ser? Y dice, no, el que moje su pan en mi plato. Se levanta Judas, agarra su pan, lo moja en el plato y camina. Y Jesucristo dijo, este es el que me va a traicionar. Y sale, y ellos, aunque Judas mojó el pan en su plato, ellos no creyeron que Judas era el traidor. ¿Cómo? No creyeron. ¿Por qué? Porque Judas se aparentaba, como dice la Biblia, como ángel de luz. Oye, ¿pero qué no echaba demonios Judas? ¿Y qué no, verdad, predicaba? ¿Y qué no ganó almas? Sí lo hizo. Porque cuando estén en el infierno, cuando estén en un paso de ir al infierno, ellos dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos. Era un gran predicador. Judas ganaba almas y tenía estudios de Biblia. Y Jesús le dijo, les va a decir, apártate de mí, no te conozco. Entonces, ese tipo de personas ganan almas, sirven, cantan en la alabanza, sirven de decanes, te dan una sonrisa bonita atrás en las puertas. Sí, pero no tienen el Espíritu Santo. Son hacedores de maldad. Y pueden estar infiltrados entre nosotros, pero un día van a sacar lo que ellos son. Un día, no van a cambiar, no se pierde la salvación. Ellos van a sacar lo que ellos son, como tú y como yo. Cuando nosotros somos redarguidos con un pecado, sale. ¡Ay, qué pasó! Eso es lo que eres, hermano. Eso que hablaste, eso es lo que eres. Murmuré. Cuidado, arrepiéntete. Ponte a cuentas con Dios y apártate de ese pecado, porque lo tienes a flor de piel. Tienes ese pecado a flor de piel. Hermano, y vas tú con el hermano. Una vez iba con el hermano a un estudio de varones y iba con él, era un canadiense. Iba con él y íbamos así en la calle y pasan unas muchachas y se le dobló el pescuezo así. Dice, oh, qué bonitas son las mujeres acapulqueñas. Me dijo así, el bandido, y le enderecé el pescuezo y le dije, cálmese, arrepiéntase, pecador, le dije, camine derecho como los hombres. Y ya, ¿verdad? Después regresó a Canadá. Bueno, ¿qué quiere decir? Que eso es su corazón. Eso es corazón, por favor, no nos engañemos. No, me ganó los ojos. No. Eso es tu problema. No, es que hablé, yo no sé por qué. Ese es tu problema. Arrepiéntete. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a Santiago 3. Santiago capítulo 3 dice, porque toda la naturaleza de las bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, todas. Dice todas las aves, todos los animales. ¿No es cierto? Tú ves en un circo cómo doman todo tipo de animales, hasta las serpientes. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Cómo dice? Ningún hombre, y agrégale mujer. Ningún hombre y ninguna mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Nadie puede domar su lengua. Nadie puede domar su lengua. Aquí lo dice, nadie es nadie. O sea, ¿por qué? Porque cuando tenga que salir lo que tiene el corazón, ¿sabes qué va a hablar? Las orejas. Va a hablar los codos. No, va a hablar la lengua.
De la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí el versículo 9: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Acaso puede suceder eso? Que una persona pueda maldecir la obra de Dios. No puede ser. No puede ser. Nadie puede maldecir la obra de Dios si no es que el Espíritu Santo no está en él. Aquí lo dice, nadie puede refrenar su boca. Y dice el versículo 10, dice aquí el versículo 10: de la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso pone aquí Santiago, precisamente pone un ejemplo maravilloso? Dice: ¿acaso alguna fuente de agua hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Podría ser eso? ¿En qué momento se separa el agua dulce de la amarga? Es imposible. No se puede separar el agua amarga y el agua dulce. Tiene que salir lo que está en el corazón. Hermano mío, esto dice el versículo 12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce a la misma vez. Si de tu boca sale cosas que tú no te gusta oír, tienes que arrepentirte. Si tus ojos ven cosas que no tienes que estar viendo, tienes que arrepentirte. Y dice el versículo 13: quien es sabio y entendido, entre vosotros, muéstreme por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Solamente la sabiduría de Dios. Cuando tú vienes a la sabiduría de Dios, que es la Biblia, por la sabiduría de Dios vas a poder cambiar tu carácter. No puede ser de ninguna otra forma. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros tendrían que regresar a nosotros. O sea, ¿qué es lo que hace a un cristiano? La Biblia. El centro de nuestra vida es la Biblia. Inmediatamente: no, yo no cometí ese pecado, yo no hice nada, ¿verdad? A lo mejor un día porque está arrepentido, y al otro porque está enojado, y al otro día: sí, la regué, perdón, la regué. ¿Por qué regresó? Porque no es cerdo, porque no es perro, porque los cerdos vuelven al lodo de donde lo sacaron, y el perro vuelve al vómito. ¿Por qué? Porque es perro. Y un cristiano no es ni perro ni cerdo, es cristiano. ¿Y sabe cómo regresa? Arrepentido. ¿Por qué? Porque es cristiano. Simplemente porque es cristiano. Tiene dentro de él el Espíritu Santo y le hace ser que se arrepienta. De hecho, el arrepentimiento no está en nosotros. ¿Qué te hace pensar que está en ti, que tú te puedas arrepentir? Es un don de Dios el arrepentimiento, y Dios no le concede el arrepentimiento a los impíos, más que si Él quiere. Ellos no pueden arrepentirse. Es imposible que ellos se puedan arrepentir si no es que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Y también funciona con nosotros. Cuando un cristiano insiste en un pecado y vuelve a insistir con otro pecado, y vuelve a insistir con otro pecado, y vuelve a insistir: Señor, arrepiénteme, perdóname. Y otra vez, y vuelves a caer: Señor, arrepiénteme. ¿Y cuántas veces un día Dios puede llegar a decir: hasta aquí, y me cansaste? ¿Lo hizo Dios con Sansón? ¿Lo hizo Dios con Ananías y Zafira? ¿Lo hizo Dios con el rey Saúl? Y Dios lo hizo con el pueblo de Israel, con más de 2 millones de personas. Dios le dijo: me cansaron, pueblo de dura cerviz. Simplemente Dios dijo: estos no van a entrar a la tierra prometida, y se los cumplió. ¿Por qué? Por chismosos. Ahora entendemos qué peligroso es el chisme.
Y dijera alguien, ay, pero el chisme pues lo practicaba mi papá, mi mamá, mis tíos, y todos eran bien chismosos. Era un pecado en familia. Pero no quiera decir que Dios lo apruebe. Dice el versículo 14, aquí en Santiago 3:14, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. O sea, no presumas, no te envanezcas. Es lo que dice el Espíritu Santo, cómo debe tratarse ese pecado. No te jactes, porque esa sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay toda perturbación y toda obra perversa de demonios. De la boca de una persona que está hablando atrás de otra persona, son demonios los que le están saliendo de la boca. No te engañes. Son demonios los que están saliendo. Como la serpiente, veneno de serpiente. La Biblia dice veneno de áspid. Esto no es juego. Y ese pecado podría estar frenando tu vida espiritual e impidiendo que vengan bendiciones para el próximo año. Señor, yo quiero que me des y que me traigas y que vea una esposa, un hijo y un marido, Señor, y que me cambies y que me gradúes y que me lleves un mejor trabajo. ¿Quién no pide bendiciones para su vida? Por favor. ¿Y cómo estás en el área de la murmuración? Digo, analizando lo que estamos hablando. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo hablas de las demás personas? ¿Te has oído? ¿Te lo dice tu esposa? ¿Has tenido problemas por murmuración? ¿Cómo estamos? Al primerito que ves le dice, oye, ¿sabes lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué te pasa? ¿De quién estás hablando? ¿De la iglesia? ¿De la iglesia del Señor? ¿Y qué le dio a María y a Aarón? ¿Qué sintieron ellos que podían hablar? ¿No haces tú lo mismo? Cuando nosotros deberíamos de poner una valla en contra de nuestra iglesia y en contra de nuestra familia, y tú eres la que abre las puertas a los demonios. Les digo algo, con todo mi corazón, no saben ustedes cuántas veces a mí me ha tocado reprender demonios de muerte. Mi esposa lo sabe. Me levanto en la madrugada y hay un demonio de muerte ahí, y ahí anda rondeando un demonio de muerte, y siento una angustia, ¿verdad? Y me acosté bien en paz, leyendo un salmo, bien orado, y de repente un demonio de muerte ahí, y empiezo a orar y a orar. Este demonio de muerte, sácalo, Señor. Y empiezo a orar por muchos de ustedes, y empiezo a orar por la iglesia. Son demonios de muerte. ¿Cómo llegan esos demonios? Por el chismito, por la murmuración. Y tú debes estar listo para poder reprender a un demonio de muerte. Y muchos de ustedes están en lugares de eminencia. Son líderes en sus negocios, en sus trabajos, y son al menos papás de familia. Y tú debes estar listo cuando vengan estos demonios. No me vas a hablar a mí a las 3 de la mañana. A lo mejor a mí me toca estar peleando con uno. Y tú quieres que te ayude con otro, pues ya van a ser 2, no sé si pueda. Pero tú tienes que luchar con tus demonios. Tienes que pelear con ellos. Si eres espiritual. Y si eres carnal, te vas a acostar y pues vas a soñar que alguien te perseguía. Eso es todo. Y te vas a levantar mal. ¿Por qué? Porque no hay una transformación en ti. O hay un retroceso. Puede ser. Vamos a regresar a nuestro texto. Regresamos a nuestro texto en Éxodo. ¿Cuál estamos? Estamos en Números 3, Números 12, 3.
Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Lo contrario, la mansedumbre, ¿verdad? Es una persona tranquila, mansito, ¿verdad? Y no se enojó. Oye, ¿qué les pasa? Están hablando de mí, sinvergüenzas. Yo les he ayudado, he orado por ustedes, he intercedido. Él no dijo eso. Luego que dijo, fíjense lo que hizo el líder. Luego que dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Fíjate, esa es la primera vez que Dios se presentó a María y a Aarón. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma se presentó Dios a estos dos sinvergüenzas? Para darles una reprensión tremenda. Y les dijo, versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. Mas, versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no en figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, imagínate la voz de Dios, ronca, hablando. ¿Por qué hablaste de mi siervo? ¿Por qué murmuraste? Qué cosa espantosa. Y dice el versículo 10, y se apartó del tabernáculo de aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Esta palabra leprosa es que estaba en fase terminal en el hebreo. O sea, María estaba tan leprosa que cuando el sacerdote Aarón la vio, dice, no puede ser. ¿Y por qué a María? Porque María fue la que lo instigó. Por eso dice, al principio del texto dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés. No fue Aarón y María, sino a María y Aarón. O sea, María fue la que instigó. Y no quiere decir que el otro no haya hecho tal cosa, sino que también lo hizo, pero que él seguramente siguió. Y no fue quien, papá, cállate hermano, cállate la boca o me salgo. No, no me diga, y eso hizo, qué bárbaro. Y luego, hermano, el pecado de murmuración es tan peligroso porque fíjense, ¿saben dónde se hace peligroso? Cuando, hermano, espérate, no te vayas. Tengo algo que decirte, tengo algo que me está doliendo mi corazón. Y el otro, a ver, dime, pues yo soy el consejero, a ver, dime qué es lo que te pasa. Pues fíjate que fulanito de tal y tal. ¿Qué? Sí, esto y ya estás comiendo el veneno. Ese es el peligro. ¿Eso te hizo? Sí. ¿Y quieres saber lo demás? Al rato te platico, vamos a tomar un café. Sí, vamos. ¿Sabes cómo lo lleva? Como un pez con ¿cómo se llama? Con un anzuelo. Y lo trae. Ahora sí, vamos al cafecito, acá te traigo. La gente ya llega, ¿verdad? Desesperada. ¿Qué pasó? Sí, a mí también me ha pasado cosas. A ver, a mí también, yo también veía cosas raras. Se juntaron dos chismos. Qué peligroso. Y versículo 11, le dijo Aarón a Moisés, ay Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, se arrepiente. Versículo 12, no queda a ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Fíjate qué corazón de Moisés, intercediendo. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre, fíjate nada más, si tu padre hubiese escupido en tu rostro, no se avergonzaría por 7 días.
Se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, Dios le quita, sí le quita, pero la vergüenza. Y le dice, fíjate qué tremendo, ¿no? Qué castigo. Dice, si tu padre te hubiera escupido en la cara, no te avergonzarías tanto como lo que yo voy a hacer contigo. Cuando una persona insiste con su pecado, tiene que ser sacado a la luz. Todo pecado tiene que ser sacado a la luz. Y ese pecado de murmuración hace daño a las iglesias, hace daño en los ministerios, hace daño en tu casa, hace daño en las empresas, hace daño a las personas donde trabajan en el servicio público, hace daño en todas partes, en la policía, en el ejército, en todas partes hace daño la murmuración. Y nosotros los líderes tenemos que estar viendo y apagando ese fuego. No podemos nosotros permitir que la murmuración continúe, como tú tampoco en tu casa. Si uno de tus hijos no está de acuerdo contigo, hijo, pues es lo que yo tengo que ofrecerte. Si tú quieres agarrar camino, vete. Pero no puedes decir, ay, mi hijito, pero habla en contra de ti. Ay, pero ¿qué voy a hacer con él? Oye, te estás vendiendo. Ay, pero ¿qué voy a hacer, pobrecillo? ¿Pobrecito quién? ¿Y los demás? ¿Y tus demás hijos? ¿Y los demás en la congregación? ¿Y los demás en el ministerio? Tiene que acabarse ese pecado de murmuración. Yo no sé cuál sea tu pecado. Yo no sé cuál sea tu pecado, si sea murmuración o sea otro. Y si Dios lo sacó, y si ya Dios te afloró ese pecado que está dentro de ti, si está ese pecado dentro de ti, lo que tienes que hacer es decirle a Dios, perdóname por mi pecado de murmuración o cualquier otro, para que empieces un año nuevo, limpio y en paz, y no estorbes a todas las bendiciones que están por venir. Nadie puede. Mira, si bien es cierto que a mí me gusta esta reflexión, si bien es cierto, tú no puedes hacer más porque las bendiciones lleguen rápido. Tú no puedes hacer nada, ni yo, nadie puede apurar las bendiciones de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Él dice cuándo y cómo. Es la soberanía de Dios. Pero sí es cierto que tú las puedes y yo las podemos frenar. Y si tú que estás orando por una casa, por un trabajo, quítate todo peso que te asedia para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Dios es capaz de darte lo que tú no te imaginas. Lo que tú no te imaginas, Dios lo puede dar. Si es que tú, cuando eres confrontado por tu pecado y tú en ese momento dices, es verdad, Señor, yo soy ese pecador, como lo hacía David. David, cuando era confrontado con su pecado, caía de rodillas enfrente del sacerdote y le decía, perdóname, Dios, he pecado contra ti. O sea, no hay pecado que Dios no pueda quitar, por favor. No existe. La sangre de Cristo limpia todo tu pecado. Simplemente que tenemos que confesarlo. Y no a los hombres, sino a Dios. No hay tal cosa que tenemos que confesar los pecados a los hombres. Ahora, si ese hermano se enteró de que tú estabas hablando de él, sí tienes que hablar con él. Ese hermano, hablé de ti. Tienes que ser valiente para que cierres el círculo del pecado. ¿Qué caso tiene que te arrepientes con Dios, Señor, y tú no te arregles con tu hermano que lo ofendiste? No, tuviste valor para hablar de tu hermano, ve y pídele un perdón. Se vale. Pero de que tú te tienes que levantar, te tienes que levantar. O quédate caído. Quédate. Y el pueblo de Dios se quedó 40 años dando vueltas en el desierto. Mañana, oh sí, mañana entraré a la tierra prometida. Y nada. Mañana me voy a casar y esa muchacha me cerró el ojito. Nada. Y ese trabajo, ese negocio, ese contrato. Y nada. 40 años viviendo de las misericordias de Dios. ¿Es acaso tu vida pecado de rumor? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios,
Gracias porque tú eres misericordioso, porque tú nos recordaste que no murmuremos como algunos de los que murmuraron en el desierto y perecieron por el destructor. Y también nos recuerdas que estas cosas acontecieron como ejemplo para que seamos amonestados nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los tiempos. Es verdad que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Y lo que Dios quiere es que vivamos en la voluntad de Él. Como comenzó Jeremías a decirnos que perverso y engañoso es el corazón, tú no puedes confiar en tu corazón. Es impredecible en nuestros corazones. Qué peligro es decir tengo una corazonada. Qué peligro decir yo creo, yo pienso, a lo mejor, o yo vi, o yo. No. Las cosas no son ni siquiera como tú las ves. Porque muchas veces nuestros ojos nos engañan. Nadie sabe la verdad más que nuestro Señor Jesucristo. Tú no eres portador de la verdad, ni yo. Somos portadores de un pedacito de la verdad. Dios, perdónanos si hemos cometido ese pecado y sabemos que es así. Y si tú tienes otro pecado ahí, díselo a Dios. Dile, Señor, quiero entrar este año limpio. Quiero estar limpio delante de ti. Quiero que obres en mi economía, en mis hijos, en mi salud, en mi negocio. No quiero que haya obstáculos. No quiero que haya obstáculos con mis líderes, con mis maestros, con mi pastor. Perdóname, Señor. Así como tú estabas en la cruz, dice la Biblia, que tú estabas reconciliando al mundo y tú sigues sentado en el trono de la gracia, todavía intercediendo por aquellos que se arrepienten. Si alguno de los que está en este lugar, en esta sala, o nos está oyendo por internet, tú no tienes el Espíritu Santo y tú has oído por primera vez esta palabra, es Dios quien te trajo y que tú estés escuchando esto el día de hoy. Es Dios quien te trajo y te dice que Él te ama desde antes de que tú nacieras, que Él te había estado buscando y esperando este momento para presentarse Él contigo. Han presentado al mundo a un Dios que aplasta el pecado. Dios todavía no lo hace. Sí lo va a hacer, todavía no lo ha hecho. Y Dios te quiere salvar de ese juicio. La Biblia le llama el juicio final. Y la misericordia de Dios y los brazos de Dios están abiertos, como estuvieron abiertos los brazos de Jesús en la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Perdona nuestros pecados, Dios, y queremos recibirte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y confesar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén.